Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 39. El rítmico traqueteo de las ruedas del tren, un compartimento cálido con asientos bastante cómodos, las vistas intermitentes de la naturaleza invernal a través de la ventana, un termo de chocolate caliente preparado personalmente y prudentemente tomado de los elfos domésticos de Hogwarts. ¿Qué más se necesita para un viaje de regreso a casa tranquilo y pausado? Solo ahora me doy cuenta de cuánto extrañaba esta completa soledad en Hogwarts. Allí, de una forma u otra, estás entre otros estudiantes. Sí, sin duda, también hay estudiantes en este tren, y si no fuera por los encantamientos silenciadores que eliminan los ruidos molestos del exterior, oiría el ligero murmullo y el bullicio de otros niños que se van de vacaciones. Cerré mi compartimento con llave, tengo derecho a hacerlo. Así que cabalgué, bajo el rítmico repiqueteo de las ruedas. Me gustaría decir que pensé en algo importante, o al menos que pensé, pero sería deshonesto conmigo mismo. Pensamientos habituales: ¿qué habrá en casa? ¿Qué habrá en la escuela después de las vacaciones? ¿Cómo será el próximo año? ¿Encontraré algo interesante en la biblioteca? Y también, necesito visitar al director y averiguar más sobre la sección restringida. Está claro que allí se almacena un conocimiento más especializado, cuyo uso competente requiere buenas habilidades básicas para evitar errores fatales. Por lo general, siempre es así. Cuanto más compleja es la magia en cuanto a su ejecución, más graves pueden ser las consecuencias de los errores tontos. Y hay muchos más y debería de ese tipo en mi cabeza. Cuando por fin oscureció, el expreso de Hogwarts llegó a Londres. Llevé pocas cosas conmigo: una chaqueta tipo Alaska, un gorro, una bufanda y otras cosillas. Bueno, y la mochila triangular, donde guardo todo lo importante y lo no tan importante. Por eso no tuve que empacar, salí rápidamente del compartimento incluso antes de que el tren se detuviera por completo y llegué a la salida del vagón justo antes de que llegara al andén. Al subir a la plataforma, me quedé bastante sorprendido. No, sabía que los magos usaban una plataforma oculta, o quizás incluso una ubicada en otra dimensión o realidad. Al menos la ruta del viaje lo insinuaba: los paisajes que cambiaban imperceptiblemente, la ausencia de pueblos y aldeas a lo largo del camino, que deberían haber estado allí, gracias a mis conocimientos de geografía. Pero lo más curioso fue que, al acercarnos a Londres, vimos Londres, pero las vías, los túneles y todo lo demás, en general, extraño e incomprensible. Quizás valga la pena caminar por las vías desde esta plataforma a modo de experimento y ver qué sucede. Es posible, pero no ahora. Alrededor, en el antiguo andén de la estación, construido al estilo de principios de siglo, entre brillantes paredes de ladrillo, bajo la bóveda de un alto techo con muchas vigas negras y estructuras de carga del mismo color, se afanaban numerosos magos adultos de distintas edades y estilos de vestimenta. No tan coloridos como en el callejón Diagon, claro, pero el estilo era una mezcla de todo. Había ciudadanos con trajes y gabardinas de lo más comunes, otros con frac y levitas, sobre las que llevaban túnicas con cuellos de piel y otros adornos. En la ropa de las damas, solo se podía distinguir una tendencia: no a los atuendos abiertos o reveladores. Solo un par destacaban con sus sobrios trajes de pantalón y túnicas igualmente sobrias. En esta multitud de personas reunidas, no me encontré con ningún adulto conocido, y un par de momentos después los estudiantes salieron del tren. Reuniones ruidosas y alegres, sonrisas radiantes o gestos de aprobación. Una pregunta: ¿a dónde ir? De nuevo, sé que el andén mágico tiene el número 9 3/4, y el pasaje a él está oculto en una columna entre los andenes noveno y décimo desde el lado Muggle. Lo oí. Bien. ¿Y dónde está la salida? Y, para mi mala suerte, no se veía por ningún lado a ningún muggle o mestizo conocido que pudiera, al menos en teoría, vivir en el mundo ordinario. Quizás debería haber ido con Justin y los chicos después de todo, me sugirieron. ¿Qué pasa, Granger? La voz de Malfoy sonó a mis espaldas, y me apresuré a girarme, encontrándome con la mirada de él y de sus eternos compañeros, Crabbe y Goyle. ¿Te has perdido? Y que gocen de buena salud, señores. Esta frase bastó para desconcertarlos por un segundo, tras lo cual Malfoy hizo una mueca y siguió adelante, como si no me viera. Como era en el libro, sin sacar la varita de la funda, moví la mano ligeramente, infundiéndole magia con fuerza. Naturalmente, la magia brotó de ella al compás de mis movimientos. Protego Muris, susurré muy bajito, porque los experimentos demuestran claramente que esto es suficiente.
Una pared invisible se interpuso entre yo y la amenaza que se acercaba, representada por 3 tipos que decidieron empujarme con los hombros, expresando su pa. Draco se lanzó contra esa pared, acelerando con arrogancia, y un instante después sus compañeros lo siguieron. Que Malfoy se agarró la nariz, visiblemente herido, al igual que su orgullo. En realidad, como sus compañeros. Recordando la experiencia de la última escaramuza, así como la capacidad de los magos locales para detectar los últimos hechizos lanzados con la varita, envié un pulso de energía neutra a través de mi instrumento mágico, intentando absorberlo todo de inmediato. Sinceramente, es un poco doloroso, el cuerpo de un mago local no sabe cómo absorber y almacenar energía específicamente, aunque sería más correcto decir que sí sabe, pero en cantidades tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, tal maniobra debería funcionar y apenas quedaba nada en la varita, pues no en vano la claridad para eliminar los hechizos de la varita depende del tiempo transcurrido desde su aplicación. Parece que deberías ver a un médico. Las hemorragias nasales repentinas son sospechosas. Extendí una mano para ayudar a los chicos a levantarse, pero Malfoy la apartó de un manotazo y se puso de pie. Durante todo este tiempo, no pude evitar fijarme en una pareja que destacaba entre la multitud, acercándose con rapidez, pero a la vez con solemnidad y majestuosidad. Draco no podía verlos, se acercaban por detrás. Un hombre de mediana edad, de porte distinguido, vestía un traje negro de corte clásico y una túnica de piel. Sus rasgos más característicos entre la multitud de magos eran su cabello rubio platino que le llegaba por debajo de los hombros y un bastón negro. Junto a él, una dama de edad indeterminada parecía flotar, de un rubio casi idéntico y de una belleza verdaderamente excepcional, cuya sola presencia obligó a al menos una docena de hombres de distintas edades en el andén a girarse para seguirla. Draco estaba a punto de soltar alguna otra barbaridad, o estupidez, o ambas cosas a la vez, pero el hombre, con brusquedad y astucia, le puso el mango del bastón en el hombro. Draco, dijo el hombre con voz seca, claramente el padre del chico, no vale la pena ser grosero con alguien que te ofreció ayuda. El joven Malfoy, junto con sus compañeros, se apartó bruscamente, dejando pasar a la generación mayor, aunque en los ojos de Draco se podía leer un deseo increíble de alzar la voz. ¿Y usted, Malfoy padre? Me miró, expresando con su rostro y su mirada toda una gama de emociones, contenidas y no tanto, supongo que es ese recién llegado del que hay rumores. En esta persona, se podía leer con dificultad un desdén arraigado hacia gente como yo, mi origen y otras cosas similares, y trataba de expresar una ligera curiosidad con una leve benevolencia. Bien, pero su esposa, y el hecho de que la espectacular rubia fuera en realidad su esposa, era aún mejor. Si no fuera por el fragmento de elfo, jamás habría visto nada más tras esa máscara de hielo con sus obligatorios elementos de arrogancia y desdén. Apuesto a que esta mujer pasó por una educación muy estricta en su infancia para tomar un carácter irascible e incluso explosivo. Pero no soy yo quien es un experto en gente, en la vida del elfo hubo un par de elfos conocidos de un tipo similar, y solo una experiencia vital mucho mayor les permitió ocultar por completo su verdadera personalidad. Tal vez esa, tal vez no, sonreí cortésmente, sin intención de hablar de mí misma en respuesta a una pregunta tan vaga y general. Draco, ¿debería esperar que nos presentes, o seguirás lanzando rayos al suelo con la mirada? No dije nada especial, sin importar cómo te veas, pero esto me permitió observar la reacción de los demás. Con Crabbe y Goyle, todo está claro, son lentos de mente, aunque no estúpidos. Malfoy padre miró a su hijo con expectación, como diciendo, sí, compórtate. Pero Lady Malfoy al instante sintió un pequeño resentimiento infantil hacia mí, porque toqué un punto sensible con respecto a su hijo. Es cierto que su rostro no cambió, la nostalgia por esas máscaras de hielo provenía del fragmento élfico, pero se fue igual de rápido, al abismo con esas cosas, sin necesidad, ni un pie en la política ni en la alta sociedad. Incluso espero que no me dejen entrar. Padre, madre, dijo Draco, mi compañero de Hufflepuff, Héctor Granger, mi padre, Lucius Malfoy, y mi madre, Narcisa Malfoy. Presentado brevemente, diría incluso, en la forma mínima permitida por la etiqueta. Un placer, señor, señora, asentí. He oído, Lucius sonrió levemente, y tuve una persistente sensación de déjà vu, que tienes talento para la transfiguración, e incluso para las pociones. Repasé mentalmente todas las posibles fuentes de información sobre Lucius y las comparé con algunos conocimientos sobre los Malfoy y fotos de álbumes de Hogwarts de años anteriores.
Vamos. Imité la leve sonrisa del padre de Malfoy. Estoy segura de que el profesor Snape exagera mis talentos. Aunque esto es extraño, porque no suele exagerar las virtudes, a diferencia de los defectos. Hasta cierto punto, tienes razón. Bueno, asintió Malfoy padre con una sonrisa burlona, seguro que tienes prisa por ver a tus padres. No era una pregunta, sino una afirmación. Como persona tan ocupada como usted, no es apropiado demorarse demasiado aquí. Saludos cordiales, señor, señora, compañeros, asentí con la cabeza y, tras recibir un leve asentimiento, me di la vuelta y me marché. Me llamó la atención un par de agentes de la ley vestidos con túnicas rojas, y me dirigí hacia uno de ellos. Disculpe, señor, me dirigí a un hombre de mediana edad. ¿Podría indicarme dónde está la salida a la zona Muggle? Comillas, ¿y para qué lo necesitas? Soy de origen Muggle, pero debido a ciertas circunstancias, hasta el día de hoy solo he viajado a Hogwarts por la Red Flu. El mago de la túnica roja me miró atentamente, evaluándome durante un par de segundos. Ahí, dijo, señalando brevemente una de las columnas de ladrillo. Hay que pasar por esa columna. Vale, entendido, gracias. Al acercarme a la columna indicada, quise poner la mano sobre ella, pero la atravesó. Bueno, eso significa que este es el camino. Justo cuando iba a dar un paso adelante, sentí un pequeño y desagradable coágulo de magia que volaba hacia mí. Con un esfuerzo voluntario, lo localicé, lo separé y se lo devolví a quien lo envió. Mirando por encima del hombro, no vi a ningún posible oponente y, encogiéndome de hombros, di un paso a través de la barrera intangible, y aquí estoy, de pie en medio de una estación bastante gris. King's Cross, si la inscripción en la pared es cierta. Gente común con ropa de invierno corría de un lado a otro, y yo me dirigí a la salida, siguiendo las señales. Al salir de la estación y dirigirme a un aparcamiento bien iluminado, vi nuestro coche aparcado en un lugar destacado. Aunque hacía rato que había oscurecido, la ciudad, y sobre todo la capital de Inglaterra, estaba bastante iluminada gracias al abundante alumbrado público. Mi padre salió del coche y me saludó con la mano. No le hice esperar y me acerqué rápidamente. Hola, sonreí. Comillas, oh, cuánto has madurado, me dijo mi padre, dándome una palmadita en el hombro. Y ni siquiera ha pasado medio año. Buena alimentación, sueño reparador y ejercicio físico, respondí encogiéndome de hombros. Vamos, entra rápido. Comillas y Hermione, abrí la puerta trasera del todoterreno, tiré la mochila allí y me senté. Comillas, ella también vino, preguntó el padre sorprendido, sentado en el asiento del conductor. Comillas, no se suponía que debía hacerlo. Tú lo sabes mejor, estudias en la misma escuela. Vivimos en casas diferentes y ambos estamos muy ocupados. Casi nunca nos comunicamos. Qué pena. Esperemos entonces. Acordamos tus visitas en verano, y normalmente Hermione escribe ella misma para avisar si vendrá o no. Bueno. Antes de que pudiéramos entablar una conversación, ambos nos percatamos de que Hermione, algo despeinada, salía corriendo de la estación a la luz de los faroles, comenzando a mirar a su alrededor rápidamente. Y aquí está tu hermana, sonrió el padre, mirando por el espejo retrovisor. Podría haber dicho que ella también vendría, aunque, podría haberlo dicho yo mismo. Hermione suspiró aliviada y caminó rápidamente hacia el coche. Su padre también salió a recibirla. Fue un encuentro alegre, se abrazaron, Hermione empezó a contar algo enseguida y, 10 segundos después, ya estaba sentada a mi lado en el asiento trasero. Héctor, ¿por qué no dijiste que tú también te ibas a casa? Me miró con un ligero reproche mientras papá salía del estacionamiento en su auto. Tú tampoco dijiste nada, Mione. Creí que habías decidido quedarte con amigos. Mi hermana me miró como si fuera una idiota. Será mejor que me lo cuentes, interrumpió mi padre nuestro fallido diálogo. ¿Cómo te va en Hogwarts, y con la magia? Oh, todo está perfectamente bien, exclamó Hermione como un ruiseñor, y decidí retirarme de la conversación, mirando por la ventana las luces de colores de la ciudad vespertina que se preparaba para las fiestas. Pronto dejamos atrás los límites de Londres, y a mitad de camino hacia Crowley, Hermione perdió el entusiasmo y se calmó. Comillas, ¿y qué dirás? Mi padre me miró por el espejo retrovisor. Prefiero decírselo a ti y a mamá al mismo tiempo, para no repetirme. Comillas inteligente. Llegamos a casa bastante rápido. Aún así, a Wars le falta algo. Quizás esa cotidianidad, una casa particular normal y corriente, adornos navideños normales, nieve normal, y estoy segura de que en casa habrá el ajetreo habitual, el cálido ambiente inglés, el acogedor. Qué palabra más curiosa, por cierto.
En casa, mamá nos recibió, ocupada en la cocina. Tras recibir mi dosis de abrazos y alegría por mi madurez, me mandó a mi habitación, como a Hermione. Aunque falta casi una semana para Navidad, los preparativos ya son evidentes, guirnaldas de luces amarillas tenues, aromas de hierbas y frutas. De camino a mi habitación, no pude evitar fijarme en el salón, donde aquí y allá había adornos blancos y rojos, un árbol de Navidad decorado y los clásicos calcetines navideños colgados en la chimenea. Al entrar en la habitación, examiné esta vivienda bastante modesta. Había tablones cubiertos de símbolos incomprensibles, al igual que todo lo demás. Miré dentro del armario para cambiarme y vi la misma ropa que me habían comprado para cuando creciera. Ahora me queda perfecta, aunque todavía me siento un poco delgada. Creo que es como la anorexia, pero al revés. Me pregunto cuánto tiempo más me veré delgada. Vestido con ropa de casa, bajé a cenar. Tras saciar el hambre inicial, todos comenzamos a picotear los platos con los cubiertos, comiendo despacio y charlando. «Cuéntanos qué hay de nuevo e interesante», preguntó mamá. Hermione volvió a contar, pero en términos generales, y ya no hablaba de estudios, sino de amigos, de lo maravilloso que es aprender todo tipo de cosas nuevas, y cosas por el estilo, de las nuevas asignaturas de este año, de lo interesante que es aprenderlas. Comillas ¿y por qué estás callada? Mamá me sonrió. Hermione se desenvuelve bien con la descripción de la vida escolar. Hay una pequeña diferencia, por supuesto. Entonces, cuéntame, dijo mamá, tomando una taza de té de la mesa. Bueno, ¿qué puedo decir? Me recosté en la silla. Nuestra casa es un lugar acogedor, me integré al equipo fácilmente. Todos nos tratamos con amabilidad y tolerancia, sin entrometernos. Practicamos magia y jugamos. Los estudios no presentan dificultades, todo es claro y accesible, aunque a veces hay demasiada información en los libros de texto y demás material. ¿Y qué hay del Quidditch? Preguntó papá, y mamá asintió con la cabeza. Un deporte muy peligroso, dijo Hermione, sacudiendo la cabeza. Los libros también son peligrosos, hermana, sonreí, provocando sonrisas recíprocas en mis padres, pero indignación en Hermione. Lees sobre magia muy compleja, no hay advertencias en el libro, cometes un pequeño error y puedes quedarte postrada un mes con consecuencias, o sufrir una lesión irreparable, o matar a alguien. Comillas de ninguna manera, todo estará escrito en el libro, qué y cómo hacerlo. Comillas sí, y nunca cometió un error. Hermione se sonrojó ligeramente y apartó la mirada. ¿Lo adiviné? Oh, ¿y en qué? Me incliné hacia mi hermana. Vamos, cuéntame. En efecto, la animó mamá. No nos has contado ningún fracaso. No hubo fallos, exclamó Hermione con un puchero, pero enseguida se recompuso. Solo imaginé las consecuencias de algunos errores. Comillas sí, una vez más expresé dudas sobre sus palabras, y la misma duda se leyó en los rostros de los padres, pero decidieron dar por terminado el tema. Comillas ¿y qué hay del Quidditch? Resonó de nuevo la pregunta ya formulada. Balonmano sobre escobas voladoras, con dos balones de balón prisionero volando por aquí y por allá, a una altura relativamente baja y con la posibilidad de romper algo. Suena terrible, dijo mamá con indignación contenida, y Hermione asintió enérgicamente, mostrándose de acuerdo. Tienes formación médica y percibes todo dentro de los parámetros médicos habituales para una persona común, me encogí de hombros. Comillas ¿los magos son diferentes? Preguntó mi padre, haciendo una pregunta razonable. Hermione, me giré hacia mi hermana. ¿Alguna vez te has, no sé, cortado un dedo? Sucedió. Comillas ¿se curó rápidamente? Bueno, es difícil decirlo, reflexionó la hermana, acomodándose un mechón de cabello castaño rebelde. No sé, no tengo con qué compararlo. Bueno, más o menos. La herida se cerró muy rápido, y el corte, un par de días. Eso es rápido, resumió el padre. Claro, depende de la profundidad del corte. Bastante profundo, casi me corto la punta del dedo. Y no dijo nada, dijo mamá, sacudiendo la cabeza con reproche. Aquí, dije arrastrando las palabras, y tomé una taza de té de la mesa, dando un sorbo. Si de verdad quieres, puedes curarte de la noche a la mañana, solo con magia y deseo, una gran variedad de heridas. Y también existe la medicina. Allí los huesos se regeneran de un día para otro, incluso un brazo entero, bajo ciertas condiciones. Comillas wow, exclamaron sorprendidos los padres al unísono, pero solo el padre continuó, fenomenal, sencillamente. Comillas exactamente. Y a eso me refiero, excepto que dolerá en el momento de la lesión, pero ¿qué es el dolor sino una señal?
Con esto, la conversación de hoy llegó a su fin y me fui a mi habitación. Cansado, quería dormir. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.